Hola chicos, Eh, ahora en esta clase vamos a intentar integrar los temas que han venido viendo hasta ahora. Nosotros sabemos lo difícil que es, tanto para ustedes como para nosotros, eh, abordar esta materia de proyecto de investigación eh, sin la explicación necesaria que los oriente a ustedes y les permita entender cómo vamos a continuar y cómo vamos a realizar el proyecto. Pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿sí? Eh, ustedes han visto a partir del segundo trabajo que investigar es un proceso que tiene 4 características. Dice es un proceso complejo que implica describir, explicar, generalizar y, si es posible, predecir. ¿Sí? Eso es investigar. ¿Sí? Ustedes saben que dentro de las ciencias sociales, que la ciencia comienza usando el método científico. Las ciencias surgen eh, con la implementación del método científico tomado de las ciencias naturales, que son las primeras que usan el método científico, son las primeras que se separan de la filosofía, que era la madre de toda la ciencia, e implementan el método científico. El método científico que implica este proceso, estos pasos que ustedes han visto en la actividad 2, en el texto, que requieren de un seguimiento exhaustivo. ¿Sí? La ciencia, como también han visto ustedes en el texto, la ciencia tiene características que diferencian totalmente del saber vulgar, del conocimiento vulgar. ¿Por qué? Porque la ciencia es exacta, busca verificación, busca comprobación, es explicativa, ¿sí? Intenta generalizar y elaborar una teoría, para eso investiga. Toda investigación termina en la elaboración de una teoría. Esa teoría se va a generalizar, o sea, esa teoría que ha elaborado una disciplina dentro de cualquier disciplina dentro de una ciencia, va a permitir que toda la comunidad científica la tome como válida, porque la ciencia también tiene como característica que valida sus investigaciones, sus conclusiones, ¿sí? Y eso dura hasta que una nueva teoría viene a dejar o a tirar por tierra la teoría anterior, ¿sí? Por eso la ciencia es abierta, avanza, es comunicativa, debe comunicar lo que investiga, ¿sí? Bien, entonces ustedes tenían ese primer concepto de qué era investigar. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar el concepto de investigar con la investigación o con el proyecto de investigación que ustedes tienen que realizar durante el año? Y el texto dice, la investigación es un proceso que se inicia cuando alguien se plantea dentro de un área temática determinada un problema al que quiere darle solución o respuesta. ¿Sí? Entonces, acá es importante que ustedes tengan claro que toda investigación, si bien el investigador puede querer investigar un tema o un problema por inquietud propia o porque alguien se lo pida, las universidades, todas las universidades del mundo hacen investigación dentro de, digamos, porque está dentro del ámbito científico, hacen investigación. Entonces, yo quiero saber
cuáles son los orígenes del peronismo, como dice el ejemplo del texto, para que ustedes no se pierdan y podamos remitirnos al texto, cuáles son los orígenes del peronismo en la Argentina. Le pido a la Universidad de Tucumán que investigue. Entonces, ahí hay un pedido externo. Entonces, está claro que el problema que el investigador se plantee puede surgir tanto por una inquietud interna como por un pedido externo. Bien, entonces está claro que es un problema al que el investigador le quiere dar una solución. Bien hasta ahí. Ahora, ustedes van a ser pequeños investigadores, ¿sí? Si bien no van a elaborar una teoría, pero sí van a hacer el proceso, van a seguir los pasos del proceso de investigación que lo plantea el método científico, ¿sí? Son los pasos del método científico. Entonces ustedes tienen que plantearse un problema. Ahora, en la última actividad, en la actividad 5, la pregunta era ¿cómo se obtiene, cómo se llega al tema específico a partir de una determinada área temática y cómo se determina el área temática? Bueno, entonces, veamos un esquema que yo les hice para que ustedes puedan entender. Yo tengo un problema, que es por ejemplo, cuál es el origen del peronismo en Argentina. Pero ese problema es el resultado de un proceso que yo tengo que hacer desde un área más general a un área particular. Ese es mi problema. Pero ¿cuál es el tema que yo quiero investigar? Mi problema se va a desprender del tema específico, que sería el peronismo en la Argentina. Pero ese tema específico se desprende de un tema general, o sea, es más específico que un tema general. ¿Y cuál es el tema general que engloba al peronismo en la Argentina? Ideologías nacionales y populares. Dentro del tema general de ideologías nacionales populares se desprende el peronismo en la Argentina. Puedo tomar otros temas. Yo tomo de las ideologías nacionales y populares, despliego o especifico peronismo en Argentina. Y de ese peronismo en Argentina voy a plantearme qué solución le quiero dar o sea, cómo voy a problematizar ese tema, lo voy a convertir en un problema para darle solución. No sé si me entienden hasta ahí. Pero este problema, el tema general, se desprenden de un área más general, que es el área temática, ¿sí? Y que serían los estudios sobre Latinoamérica. Entonces, en toda investigación es necesario ir de un grado mayor de generalización, como es el área temática, a un grado menor, va de más a menos, de un grado mayor de generalización a un grado menor, como es el tema específico y luego el problema. Entonces, ustedes que se tienen que plantear grupalmente, tienen que empezar a pensar qué tema les interesa trabajar dentro de las ciencias sociales, porque nosotros ustedes están en la modalidad ciencias sociales. Ustedes recuerden que, como decía el texto, que investigar en las ciencias sociales tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio, que es el hombre, coincide con el investigador, que es el mismo hombre, el propio hombre. Entonces,
hay que lograr en las ciencias sociales, más que en las ciencias naturales, hay que lograr un grado de objetividad en la investigación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a investigar por ejemplo, puede ser la homosexualidad, ¿sí? La homosexualidad y el rechazo de la sociedad a los grupos homosexuales. Y yo soy investigadora. Y yo estoy definiendo mi identidad sexual y tengo ciertos prejuicios y no cuento y estoy en un trabajo donde pienso que me van a correr. ¿Puedo ser objetiva al investigar esa problemática? No. Entonces voy a tener que tratar de mantener las variables lo más objetiva posible para que lo personal del investigador, en este caso yo, no se cuele en la investigación que yo estoy por obtener. ¿Sí? Teniendo en cuenta que toda investigación responde a la ciencia y la ciencia tiene que ser verificable, objetiva, comprobable, ¿sí? Entonces, si yo no mantengo y no conservo y no cuido esa objetividad en mi investigación, lo personal se va a colar. Entonces, ese es un obstáculo en las ciencias sociales que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a plantear qué problema voy a investigar, cuando ustedes empiecen a pensar qué tema les interesa investigar dentro de las ciencias sociales, tengo que poder especificar de qué tema general se desprende y de qué área temática se desprende que tiene una mayor generalización y que por lo tanto voy a tener que especificar. Porque fíjense, si yo digo, bueno, voy a investigar sobre los estudios en Latinoamérica, es muy general. Estudios sobre Latinoamérica. Tengo que ir por toda Latinoamérica buscando qué estudios sobre ideologías nacionales hay en Latinoamérica. ¿Sí? Es decir, que es demasiado general. Me llevaría muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y no podría llegar a lo que yo quiero, que es el peronismo, el origen del peronismo en Argentina. Entonces, yo no quiero estudiar sobre el peronismo en Latinoamérica. Yo quiero, entonces necesito, como en un embudo, como en una especie de embudo, ir de lo más general a lo más particular. El área temática sería lo más general y el tema específico, de donde se va a derivar el problema, sería lo más particular. ¿Sí? Bueno, yo espero que esto quede claro, digamos, ¿no? Pero ustedes con este esquema, que yo se los voy a pasar ahora al PDF y les voy a subir, ustedes tienen que ir pensando, tienen que ir viendo con quiénes van a trabajar, pensando grupos de 6 o 7 personas que, digamos, que compartan la idea de trabajar un tema en común, ¿sí? Es muy difícil trabajar cuando uno no está, cuando ese tema no le interesa, ¿sí? Es muy difícil, más si ustedes tienen la posibilidad de elegirlo. Entonces, vayan pensando qué tema les interesa y vayan pensando también y haciendo como un esquemita, siguiendo este esquema que yo les dejo, digamos, a qué área temática correspondería como un nivel más general
qué tema específico correspondería y cuál podría ser la posible problematización, es decir, ese tema, ¿cómo lo puedo convertir en un problema? Porque yo puedo tomar como tema eh, los adolescentes en San Miguel de Tucumán o los embarazos en adolescentes. Pero eso no es un problema. Volvamos al esquema. Embarazo en San Miguel, el embarazo en adolescentes en San Miguel de Tucumán no es un problema. Fíjense cuál es el problema. El problema es cuál es el origen del peronismo. Entonces, ¿cómo sería el problema en el tema el embarazo en adolescentes en San Miguel de Tucumán? ¿Cuáles son los determinantes de los embarazos en los adolescentes? ¿Qué lleva a las adolescentes a embarazarse? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso sería un problema. Bueno, espero que haya sido un poco más clarificador y más integrador de lo que ustedes han venido leyendo y respondiendo hasta ahora. Esta semana es un espacio de revisión, por eso estoy haciendo esta clase integradora. Es para que ustedes pregunten, para que ustedes digan, profesor, no he entendido tal cosa, no hay problema, yo no voy a volver a hacer este video, pero sí les puedo contestar por audio, por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bueno, estamos en esta instancia. La semana que viene haremos una revisión evaluativa, a ver qué ha quedado claro y qué no, pero para eso necesitamos saber si han entendido todo y si empiezan a poder pensar en algunas temáticas, en algunos temas generales de los que después podemos hacer una especificación y una reducción a llegar al tema específico, ¿sí? Bueno, chicos, ha sido la idea aclararles un poco. Espero que haya sido clara y estamos, la profesora Roxana, Carolina y yo, a su disposición. Besos, saludos, que estén bien.